Mientras tanto, nosotros, yo le pido de favor que vaya a la carta a los Efesios, esta emocionante carta que hemos venido estudiando ya hace un par de meses. Si usted vino hace 2 meses y había dejado de venir y vino ahora, y cuando usted dice abra la carta a los Efesios, va a decir usted, estamos en Efesios todavía. Pero qué bueno, creo que esto ha sido de edificación, no solamente para ustedes como iglesia, sino también para mí. El Señor me ha hablado a mi corazón, me ha mostrado esos puntos que yo pensé que ni los tenía, pero que los sigo teniendo y que mi carne me sigue traicionando. Así que el Señor está trabajando en mí y doy gracias a Dios porque ha usado su palabra, que es la única, para romper ataduras, para los que están contritos de corazón, para aquellos que necesitan urgentemente que su alma sea libre. Para eso es la palabra de Dios. Así que regresen a la carta de los Efesios. Ahora vamos a meditar en el capítulo 5, pero en los versículos del 15 al 20. Si la tiene, dígame amén. Y le pido de favor que leamos nuevamente del 5 en adelante hasta el 20, solo para tener un recuerdo o para volver a recordar de qué es lo que está tratando esta carta, y así pues ya tenemos un mejor conocimiento. Así que, así como están sentaditos, lo vamos a pedir al Señor que sea Él el que nos ministre en nuestra vida. Y voy a leer el versículo 1 en adelante. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuál es la primera característica? Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a quién, a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Versículo 5. ¿Por qué sabéis esto? Dice Pablo a las iglesias del Efesio. Que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora, iglesia, soy luz en el Señor. Andad, ¿cuál es el otro característico mandamiento? Andad como hijos de... Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 11, hermanos, y no participéis en las obras infructuosas, o sea, que no sirven para nada, de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque los van a meter en problemas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, así terminamos la última vez que leímos este pasaje, por lo cual dice, hermano, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos para el incrédulo, que el Señor le dé vida. ¿Y qué va a pasar? Y te alumbrará Cristo. Y dijimos, resplandece, hermano, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Y hoy vamos a empezar en el versículo 15 en adelante. Y ahora hay otra condición, otra característica en la cual debemos de poner mucha atención. Y el versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, hermanos, no como necios, sino como ¿qué? Sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 17. Por tanto,
No seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y como hermanos, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, Padre, muchas gracias, Señor, porque nuevamente te plació hoy darnos vida, levantarnos, Señor, de nuestras camas y de nuestras casas, Señor, y poder apreciar los colores, apreciar las maravillas de tu creación. Gracias, Señor, porque nos has permitido ver a nuestra familia, Señor, tomar nuestros alimentos. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo nuestra provisión todos los días. Gracias, Señor, por este grupo de personas que te plació traerlas hoy acá, Señor, y ponerlos enfrente de tu buena, agradable y perfecta palabra, Señor. Gracias porque la palabra de Dios es la que transforma, salva, renueva. Gracias, Señor, porque tú has tenido nuevamente misericordia con cada uno de nosotros. Te suplico por mi vida, te suplico por la vida de mis hermanos. Oh Padre, te necesito a ti, quiero presentarme aprobado delante de ti. Yo soy un inútil, Señor. Úsame. Soy un barro en el cual tú has depositado tu precioso evangelio. Y te suplico, Señor, que hoy seas tú nuevamente ministrando nuestros corazones, poniendo tu palabra en nuestra vida, Señor, y permitiéndonos caminar como tú quieres, que como tus hijos caminemos en esta generación en cual estamos viviendo. En Jesús, Señor, te lo suplicamos todo. Y la iglesia dice amén y amén. Bueno, ¿qué hemos venido diciendo? ¿Cuál es lo que ha venido haciendo Pablo en esta carta? Los está él explicando cómo como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, como pueblo escogido, como los adoptados, como los nuevos miembros de la familia de Dios, debemos de vivir. Que antes no podíamos porque éramos tinieblas, porque estábamos en las tinieblas. Antes no podíamos porque un muerto nada puede hacer. Pero en la misma carta de Efesios que hemos venido leyendo los ha dicho que Él los dio vida cuando estábamos muertos nosotros en nuestros delitos y pecados. Gloria a Dios por eso. Y no solo eso, no solamente los dio vida, sino que nos hizo templo y morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros para que nosotros podamos vivir como Él dice que podemos vivir. Se lo digo de otra manera. Dios no te va a mandar a hacer algo a ti que no te ha preparado anticipadamente para hacerlo, porque no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, sino por medio del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, si está escrito que nosotros podemos quitarnos todo eso, hacer un detox, como hablamos un día de esto, meterlos a una lavadora celestial, darles un deep cleaning, una limpieza profunda en nuestras vidas, es porque Él ya sabe, ya nos dio las herramientas para que nosotros podamos vivir de esa manera. ¿Alguien dice amén a eso? En otras palabras, lo que Él quiere es pulirlos, es hacer de nosotros su obra de arte, para que esa obra de arte sea para alabanza de la gloria de su gracia, para alabar su gran nombre. ¿Qué le parece, iglesia? Usted conoce un orfebre. No te dije pesebre, orfebre. Es aquella persona que le dan la piedra de oro o un metal precioso y se la dan y él la ve, la examina cuidadosamente de tal manera que empieza a trabajar esa piedra hasta que la llega a formar una joya preciosa. Pues eso es lo mismo. Dios está formando en usted y está formando en mí el carácter de Cristo. Dios está formando en usted y formando en mí, haciéndonos a su imagen
y semejanza. ¿Sabe por qué? Dice, una de las primeras cosas que nos ha pedido es que lo imitemos a Él. Otra de las cosas que nos ha pedido es que andemos en amor. ¿Se acuerda? Otra de las cosas que nos ha pedido es que andemos conforme al llamamiento. Otra de las cosas que nos ha pedido es que andemos conforme a la luz que nosotros somos. Y ahora llegamos a esa parte donde Él, mire, que Él pide que nosotros caminemos con sabiduría celestial. Estamos en las mejores manos. ¿Usted cree de esa misma manera? De las manos de Él, dijimos el jueves pasado, los que venimos el jueves, que nadie podrá arrebatarlos de su mano. Gloria a Dios por eso. Pero Él los toma como estamos para no dejarlos como estamos, sino para hacer una transformación. Él es el alfarero. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate, vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía, ¿qué pasó con esa vasija de barro que él hacía? Se echó a perder, pero se echó a perder ¿a dónde, iglesia? En su mano, pero en su mano nada se puede echar a perder. ¿Sabe por qué? Porque y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció. En esas manos estamos. Alguien dice, venga, eso. Ahora yo te pregunto, el jueves pasado hablamos de la eternidad que viene pronto. A personas, muchos no les gusta que uno habla que va a haber ese paso de la vida a la muerte. Y cuando estuvimos en la casa de gracia de nuestro hermano Denis, hablamos de, bueno, y mientras tanto no me voy, ¿qué hacemos? Es lo que debemos de hacer. Perseverar. Hermano, sea necio en las cosas del Señor. Mi mamá hubiera dicho, sea burro en las cosas del Señor, hermano. De este pasaje, usted me conoce cómo es la cosa conmigo. 4 cortitos puntitos. El primero, hermanos, andar con diligencia. El segundo, amados, andar como sabios, no como necios. El tercer punto, andar aprovechando bien el tiempo. Hoy usted está aprovechando bien el tiempo. 4, andar siempre como, iglesia. ¿Cómo va tu proceso peregrino? Porque tú y yo no pertenecemos a esta tierra. Vamos de paso a la Nueva Jerusalén. Vamos de paso para la tierra prometida, para la Canaán celestial. Somos embajadores de Cristo en la tierra. Cuando la nube en el desierto con Moisés, la nube se movía, ¿sabe qué hacían los líderes? Muevan sus tiendas que los vamos. Oh. Hermano, va a haber un momento que vamos a mover nuestros tiempos, nuestras tiendas aquí. Y los vamos para la eternidad. ¿Sí o no, hermano? ¿No es glorioso eso? Mientras tanto, andemos con diligencia, andad como sabios, no como necios, andad aprovechando bien el tiempo y andad en la voluntad de Dios. Punto número 1, para ir aprovechando el tiempo. La primera característica de una persona que ha sido comprado por la sangre de Cristo, que quiere caminar en luz, que quiere caminar en amor, que quiere imitar a Dios, es andar con diligencia. Efesios capítulo 5, versículo 15 dice, mirad pues, ¿cómo tenemos que poner atención a cómo nosotros vivimos, iglesia? Mirad pues con diligencia cómo vivís. Y hay 2 formas de hacerlo. Como lo hacíamos antes cuando éramos necios, y como se supone que lo hagamos ahora que tenemos sabiduría de lo alto.
Entonces la primera palabra que yo quiero tomar ahí es la palabra diligencia. Una persona que anda con diligencia, estoy hablando en las cosas del Señor, estoy hablando en las cosas espirituales que Pablo está haciendo aquí. Es una persona que anda su mirada en las cosas de arriba. Es una persona que ha conocido que no él en esta tierra, que estamos en este mundo, que estamos en esta tierra, pero que no pertenecemos a esta tierra, que nuestra partida va a ser pronto. Y que nuestra carga debe ser una carga liviana que nos permite estar preparados y no afanados. Una persona que anda con diligencia es una persona que ha alcanzado la madurez espiritual ejercitando sus sentidos espirituales. Es una persona que no se deja engañar por las espejitos del mundo y lo va a cambiar por el oro que ha sido depositado por el Señor. Una persona que es diligente es una persona celosa con las cosas del Señor. Es una persona que sabe a dónde hay alimento y a dónde correr en medio de la necesidad. Es una persona que vive puesto los ojos en Jesús, en el dador y en el consumador de su fe. Es una persona que ahora la situación no se aleja del Señor, sino que corre a refugiarse porque Él es la roca, nuestro refugio. Una persona que es diligente es una persona vigilante. ¿Sabe cómo acabamos de terminar de decir en esos versículos? En el versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Bello durmiente, despiértate que tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es una persona que no anda dormida en las cosas espirituales. Es una persona que sabe a dónde permanecer. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Una persona diligente es la que ha conocido que no hay otro nombre dado a los hombres en cual podamos ser salvos. Una persona diligente es aquella que descansa en el poder del Señor, que dice en Judas 1:25 que los va a presentar delante de Dios sin caída. Y aquel que es poderoso para presentarlos delante del Señor sin caída. Una persona diligente es aquella que descansa en las promesas del Señor y no en la inteligencia que podamos tener o en el plan A, B, C, D, E, F. Una persona diligente anda lista y conoce las artimañas de Satanás. Amén, iglesia. Una persona es aquella que no se queda estancada, sino que sigue creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que no es en vano. Una persona diligente es aquella que quiere conocer más de aquel que lo rescató de las tinieblas a la luz, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren eternidad? ¿Y cuántos quieren permanecer con el eterno? Porque es una incongruencia que tú no quieras saber nada de aquel que te rescató, pero quieras vivir en una eternidad con él. Es una incongruencia que el Señor te pida que nosotros seamos santos y no queremos someterlos ni hacer igual a Él, pero queremos entrar al lugar santísimo. Oiga, hasta la niña dice amén. Es una incongruencia que digamos que somos cristianos y no los congreguemos. Es una incongruencia que tengamos una Biblia y solo lo usemos el domingo. Una persona diligente sabe lo que el Señor ha hecho en su vida y que no tiene precio. Alguien dice amén a eso. Una persona diligente es aquella que no se deja mover por ningún viento de doctrina, sino que permanece firme en la roca.
Creo que tengo primera de Juan 2, capítulo 15, 16. ¿Se acuerdan lo que dice? No améis al mundo y las cosas que están ¿a dónde? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde, iglesia? Del mundo, hermano. Una persona diligente sabe que todo me es lícito. Todo es lícito. Pero esa persona sabe que no todo le conviene. Algunos muchas veces tenemos amistades que usted en su interior sabe que no los conviene. Porque esas amistades, en vez de llevarlos al Señor, los saca del Señor. Aquí hay muchos jovencitos hermosos y jovencitas hermosas que a lo mejor en su corazón anhelan alguna vez tener su novio o novia. Búsquenlo en el Señor, esperen en Él. Aunque usted diga, ay, qué aburrido. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, hermano. La música, y se lo pongo así fácil porque es bien común, la música que tú escuchas, te pregunto, ¿edifica tu vida, edifica tu alma? ¿O qué causa lo que tú escuchas, lo que tú y yo miramos en nuestra vida? ¿A dónde te transporta? ¿A dónde te guía? ¿Qué te hace pensar? Alaba al Señor, le da gloria al Señor. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Romanos 12:11 dice, en lo que se requiere, ¿cómo debe ser el creyente? Ahí dice, en lo que se requiere, diligente, no perezoso, ferviente en espíritu. ¿Y cuál es la característica de esa persona? Sirviendo. ¿Se está dando cuenta de lo que quiere decir Efesios 5:15? Mirad pues con diligencia. Observe su vida. Párese frente al espejo en su casa solito y lea este versículo. Y examinémonos nosotros. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué gobierna nuestros pensamientos? Y ahí podemos decir, wow, si yo soy cristiano, porque Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia, con interés, con celo, con mucha atención, vigilante, despierto, no dormido, buzo de otra manera. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Satanás, usted y yo sabemos que anda como león rugiente buscando a quien ¿qué? ¿A quién celebrar? Y usted y yo sabemos las artimañas. Él sabe y usted sabe cuál es el talón de Aquiles de cada uno de nosotros y por ahí él quiere meterse. Y lo primero que él quiere hacerte es romper esa comunión con el Padre y alejarte. Porque una oveja alejada es presa fácil. Una oveja que confía en sus propios pensamientos, en su propio evangelio, es una oveja fácil. Así que, hermanos, el primer punto es que nosotros como creyentes andemos en diligencia. Punto número 2. ¿Cómo es el siguiente característico? Dice de la siguiente manera. Esto ya lo vimos. Andar como ¿qué, iglesia? Hermano, esa palabra se oye fuerte. Pues en la Nueva Traducción dice tontos. No la dije la traducción. El segundo punto dice, andad como sabios
no como necios. Efesios 5:15. Mirad, pues, ya estudiamos la palabra diligencia. Mirad, pues, con diligencia cómo viváis. ¿Cuáles son las características, iglesia? No como necios, sino como ¿qué, iglesia? ¡Wow! ¿Sabe cómo dice el necio en su corazón? Dios. ¿Usted conoce una persona así? Es puritita coincidencia si hay alguien aquí así también. El necio es aquel que se le ha presentado el evangelio y él ha dicho, no, ustedes lo que quieren es engañarme, quitarme lo mío. Pero gracia sobre gracia, no vemos aquí ninguna persona que es necia ni sabia en su propia opinión. El necio es aquella persona que tiene su propio evangelio, el evangelio según Samuel. El necio es aquella persona que cree más en el evangelio de Tito, que cree más en la película de Mel Gibson que en la palabra de Dios. El necio es aquel que prefiere hacerse su propio evangelio, crear su propio mundo y rechazar la palabra de verdad. Mirad pues con diligencia cómo andéis, hermanos, no como necios, sino como sabios. ¿Qué dice primero de Pedro 3:7? No lo busque, se lo voy a parafrasear, hermano. Tú estás viviendo esposos. ¿Dónde están los esposos? Si tú estás viviendo sabiamente, estás tratando a la mujer con sabiduría como a vaso del dólar. Frágil, pues. Esposo. Estamos viviendo sabiamente, tratando a la mujer con sabiduría. O estamos tratando a la mujer como insensatos, sabiendo que las oraciones no pasan del cielo, dice primera de Pedro 3:7. Hijos, ¿estamos tratando y viviendo sabiamente a nuestros padres? ¿Obedeciéndole a nuestros padres? Esposas, ¿dónde están las esposas? Están tratando sabiamente a sus amados esposos y sufridos varones. A ese hombre abnegado, madrugador. Digan amén, varones. Ya saben los que les toca y digan amén. Bueno, sigan. Hermanos, estás tratando sabiamente como la ayuda idónea a tu esposo. Estás tratando sabiamente. Hoy estábamos hablando en el discipulado de la responsabilidad que tenemos de nosotros a educar a los pequeñitos. Estamos actuando sabiamente, discipulando a los pequeñitos. ¿Sabe por qué? Porque Satanás tiene escuelas para discipularlos. Y tiene muchos maestros. Nosotros decidimos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y hay una pregunta que usted se puede hacer. ¿Y qué necesito para vivir sabiamente? Se lo puse en la pantalla. Diga su palabra. Salmo 119:30 dice, la exposición de tus palabras, ¿qué es lo que dice? Alumbra, hace entender a los simples. ¿Se acuerda usted de ese pasaje que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y ¿sabe qué dice? Con guardar su palabra. Y guardar su palabra no significa que usted va a llegar a su casa y dice, voy a guardar bien esta Biblia en esta gaveta. No, guardar su palabra significa que usted la va a abrir, que usted le va a decir al Señor,
Quiero yo meditar en ella, pero necesito que tú me le reveles a mí tu palabra para yo poder deleitarme en ella y vivir conforme a lo que tú quieras. Por eso, hermanos, no deje de venir a la casa del Señor, no deje de traer a sus pequeños, no deje de leer su palabra. Porque la exposición, cuando nosotros los exponemos a la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que una espada de dos filos. La palabra lo redarguye. La exposición de tus palabras alumbra. ¿Y sabe qué, hermanos? Hace entender a los sencillos. Y Proverbios 1:7 dice, y usted se puede volver a hacer esa pregunta, ¿qué necesito para vivir sabiamente? Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría, ¿qué es, iglesia? Y ahí aparece el otro personaje. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿A dónde podemos encontrar sabiduría? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que el Señor nos envíe sabiduría? Pedirla, dice Santiago. Si alguno está falto de sabiduría, pídele a Dios, que Él no es mezquino, sino que te la va a dar en abundancia. Amén, iglesia. No puede haber sabiduría celestial si no hay exposición de sus palabras. No puede haber vida si no hay exposición de su palabra, porque la palabra de Dios es la que da vida al muerto. Nadie puede ser salvo sin exposición de su palabra, que es el Evangelio de Jesucristo. Y es por eso que Iglesia Bíblica, gracia sobre gracia, debemos descansar en su palabra. Cómasela. Sumérjase. Ahóguese en la palabra de Dios. No lo vaya a tomar literal. Dependa. Sujétase. Si yo te preguntara, amado, ¿cuál es tu pasaje? ¿Cuál es tu pasaje favorito? No me vaya a decir la serie de Netflix de Moisés. Por favor, no me vaya a decir eso, por favor. Te lo voy a poner más fácil. Dígame cuál es su versículo de batalla. Y Judas se ahorcó. No, hermano. Precioso Filipenses 1:6. Y estoy persuadido de esto, que aquel que ha comenzado la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día del Señor. Oh, tome la suya. Enamórese. Hermano, esto es personal. Escúcheme. Deleítate a sí mismo. Salmo 37:4. Deleítate. Tú. No le echemos la culpa a la mamá, al papá, al primo, no. Deleítate tú. Es una relación íntima, es una relación personal. Es algo que te da vida, es algo que tú necesitas, es algo que tú debes de desear, es algo que si no te expones a la palabra de Dios, tu alma se va a ir secando. Fuente de vida eterna es su palabra. Cuando tengamos el instituto bíblico, ¿sabe cuál va a ser uno de los títulos? La exposición de tus palabras alumbra. Si el Señor así lo permite. Precioso. Pero ¿qué sucede? Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, ¿y cuál es la clave, iglesia? Y las hace. Diga, ¿y las hace? Cualquiera
Cualquiera pues que me oye estas palabras, pero ¿cuál es la característica? Y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Después descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y lo golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó con esa casa? ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y cuál es la roca, hermano? Cristo, su palabra. Pero ¿cuál es la característica? No dice allí, llénate de palabras, ten conocimiento, sé inteligente en conocer a dónde está cada libro, que lo debemos de hacer, por supuesto. Pero no, exponte a ella y acciona la fe viviendo en su palabra. Porque mira lo que dice después, en el versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras es oidor olvidadizo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, bonito el discurso. A mí me gusta ir allí, pero bonito el discurso. Algún día le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Y qué más dice, iglesia? Y fue grande. ¿A dónde está la clave? El que hace y el que no hace. Para que nosotros obtengamos sabiduría de lo alto, tenemos que ser expuestos a la palabra de Dios diariamente. Incansablemente, de día y de noche. Porque la palabra de Dios es lo que lo sostiene, iglesia. Es el que los hace a nosotros discernir los tiempos que estamos viviendo. Esa es la palabra de Dios, es lo que los mantiene en pie hasta el día de ahora. Porque por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y todo lo que está escrito, hermanos, va a pasar. Ponme un versículo, léalo, escudriñelo, medítelo y pida que el Señor abre a su vida. ¿Estamos de acuerdo? Salmo 119, 9, 16 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Mire, con guardar su palabra. Con todo mi corazón, iglesia, escúcheme este deseo tan precioso. Con todo mi corazón te he buscado, jovencito. No me dejes desviarme de tus palabras, de tus mandamientos. En mi corazón, escuche, Iglesia Bíblica, gracias sobre gracia. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tú qué, tus estatutos, o sea, tu palabra. Y nuevamente dice, con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. ¿Y qué más dice? Ve que te ha gozado, hermano. ¿Cómo a ver? Cuando te dicen, vamos a ir a la iglesia. ¿Cómo reacciona tu corazón? Tu carne no me digas. Podríamos nosotros decir, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Y a llegar el jueves y el viernes y el sábado también. O puedes decir, no hay otro lugar donde ir ahora. Algún cumpleaños. Lléveme a Chuck E. Cheese. Hay amor por las cosas espirituales. Ok, te lo digo de otra manera.
Todos creo que tenemos una agenda. Es bueno que usted agende su semana, su día a día. Yo espero que usted lo haga. Yo espero que usted haga un presupuesto, que seamos ordenados en las finanzas. De la agenda semanal que usted tiene, cuánto tiene para su reino y cuánto tiempo tiene para el reino de Dios. Se lo digo de otra manera, dice Proverbios, la sabiduría anda buscando, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. En otras palabras, ¿va a querer, mijo? Dios te está hablando a tu corazón y te dice, búscame a mí, que yo te voy a dar sabiduría para que vivas una vida conforme a como yo te he mandado que lo hagas. Punto número 3. ¿Cómo dice? Si intercambiáramos los teléfonos y fuéramos a la data de Daniel y del hermano Carlito, ¿cuántas datas ha gastado de el lunes para hoy? ¿Sabía que cuando nosotros pasamos en las redes sociales y no buscando cosas espirituales, estamos metidos en un mundo que no existe? Una fantasía, y que estamos dejando pasar lo real por lo irreal. Y que muchas veces tenemos más amigos virtuales que con los que platicamos cara a cara. Anda, un nacido de nuevo, un hijo de Dios, alguien que quiere agradar a Dios, anda aprovechando, ¿cómo, iglesia? Bien el tiempo. Ay, pastor, yo he aprovechado tan bien el tiempo aquí en Estados Unidos que tengo 3 trabajos. Y usted me viene a decir a mí que yo lo estoy desaprovechando. Si yo tengo claro el propósito por el cual el Señor, dice, por lo cual el Señor me ha traído aquí. Soy mecánico, eléctrico y fontanero a la vez. Es que allí dice algo. Aprovechando. ¿Qué dice, iglesia? ¿Por qué, iglesia? Ahorita te lo voy a explicar. Pastor, en mis oraciones yo le pido al Señor que me haga pulpo, porque he dejado de ir muchas oportunidades porque ya no alcanzo. Y usted me viene a decir a mí que la Biblia, escúchame, no dice en la Biblia, sino que el pastor dijo, porque los días son malos. Ay, pastor, si yo le contara, si eso es ser malo para mí, ¿cómo no van a ser los buenos? Si yo le enseñara lo que he logrado y mis cuentas, y usted dice que esos tiempos son malos. No, pastor, yo estoy esperando los buenos. ¿Sabes por qué son malos? Porque tu mirada está puesta en las cosas de la tierra. Y es malo porque te ha quitado la mirada de las cosas celestiales, eternas. Tu mirada está en las cosas que duran 80, 100 años. ¿No te has dado cuenta que el enemigo que te ha robado el tiempo de Dios para Dios, porque el creyente ha sido creado para la alabanza de la gloria de su gracia, son malos porque estás creciendo para lo perecedero y no para lo eterno? Has puesto la mirada en las cosas de la tierra y quitaste la mirada de las cosas espirituales. Por eso se convierten en malas. Que no te has dado cuenta que mientras el tiempo pasa,
La humanidad se está perdiendo cada día más. Aprovecha bien el tiempo, porque la vida del hombre es como la flor del campo que florece en la mañana y en la tarde ya no es. Aprovecha el tiempo, porque este minuto es regalo de Dios, no te pertenece a ti. Aprovecha el tiempo, porque el día de hoy ya no va a volver mañana. Hoy es el día aceptable de salvación. Aprovecha bien el tiempo, porque los días como son. Somos la generación que tenemos una frase bien arraigada en nuestro corazón. Es que tengo que. Ay, no vaya a ser un. En tu agenda, show me, tu agenda semanal. ¿Cuánto tiempo tú dedicas a las cosas del Señor? Dímelo, dímelo, dímelo. ¿O eres tú, hermano? Yo creo que aquí no es una iglesia allá en Croacia. Son los cristianos 007. Cero culto, cero compromiso, 7 días a la semana. Somos compromofóbicos. Aprovechando bien el tiempo. ¿Sabes cómo debemos de andar? Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué, iglesia? Porque los días como son. ¿Sabe cuál es una frase que está de moda? No puedo. Es mucho compromiso. ¿Y qué pasaría si pusiéramos un anuncio que diga $18 la hora el que asista gracia sobre gracia? Traerían hasta sus sillas. También Jesús hablando, le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre, ¿cómo era ese hombre? Aleluya, diga aleluya. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre, pone la característica. La heredad de un hombre rico había producido, ¿cuánto, iglesia? Y él pensaba dentro de sí, ¿o qué haré? Ya no alcanzo. Escúcheme la frase. Estoy tan bendecido que no puedo asistir ni a un estudio bíblico. Hay tanta bendición, pastor. ¿Usted por qué como solo gallinas y patos tiene? Pero yo tengo hijos que alimentar y necesito un buen futuro para ellos. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, eso haré. Derribaré mis graneros y los edificaré como más grandes o mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Él solo está hablando. Me imagino que estuvo viéndose en el espejo. De haber dicho, soy grandioso. Yo aprovecho bien el tiempo en la USA. Y diría a mi alma, muchos bienes tiene guardado para muchos daños. Al suave varón. Así le dicen a uno, al suave, yo voy a ir cuando tenga tiempo. Al suave varón. Si no hay necesidad de estar metido ahí, al suave varón. Al suave. Y diría a mi alma, muchos bienes tienen guardados para muchos años. Repósate, come, traga, regocíjate.
anda de vacaciones, ¿verdad? Yo creo que este personaje estaba esperando que del cielo le dijera una voz, le dijera, te felicito, mi hijo. Wow, vas a salir en el Washington Post celestial, como en Time, el héroe del héroe celestial de la tierra. Porque me dijiste que te pusiera donde hubiera y lo demás lo haces tú. Wow, que eres un ejemplo, me. Dice la palabra de Dios que el ojo no se cesa de desear. El ojo es insaciable. Y ¿sabe con qué se atrevió Satanás a decirle al Señor que si postrado le adorare, todos esos reinos iban a heredarlo? ¿Y sabe con qué le contestó el Señor? Como deberíamos de contestar nosotros. Escrito está. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las personas que yo conozco son inteligentes para desarrollar el trabajo que Dios le ha permitido desarrollar. Y Satanás no entra solamente por no darte nada o por no bendecirte, sino para ponerte los reinos, pero que abandones las cosas espirituales. Diré a mi alma, muchos bienes tiene guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, ayúdenme. Lo voy a leer yo. Necio, Tunay, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto. Esa es una pregunta, hermano. Ya te preguntaste tú eso. Yo no estoy diciendo que usted no tiene que trabajar, no. Yo lo que estoy diciendo, lo que la palabra dice, es que Él no solamente es tu Salvador, sino que es tu Señor. Y lo que el Señor dice es que nosotros los neguemos a nosotros mismos y que tomemos nuestra cruz todos los días y le sigamos. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. Qué bueno que dijera aquí del pastor, ¿verdad? ¿De quién será? Así me dijeron el viernes. Bueno, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Vamos terminando, dice, déjame recordarte esto, segunda carta de Pedro, capítulo 3, 10, 13, dice, escuche, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos o cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Diga, pero nosotros, ¿se da cuenta? El diligente anda en su mente y en su corazón las cosas celestiales. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales, ¿qué iglesia? Alguien dice amén a eso. Y lo último, como debemos de andar,
Es andar en la voluntad de Dios. Por tanto, dice ahí, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad. La pregunta es, ¿la conoces? ¿Cómo la vas a conocer? La exposición de tu palabra los alumbra. ¿Sabe cuál es la voluntad del Señor? Que andemos en santidad porque Él es santo. ¿Sabe qué dijo Jesús? Y esta es la voluntad del que me envió, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la voluntad de mi Padre, dijo Jesús, que de todo lo que me diera yo no pierda ninguno, sino que lo resucite en el día postrero. Aleluya. Hermanos, hagámoslos una evaluación. ¿Quieres conocer, amado, lo que le agrada a Dios? Está aquí. Muchas veces está la voluntad del hombre versus la voluntad de Dios. Y está la voluntad conocida en su palabra y la voluntad oculta que no podemos conocer de Dios. Te lo digo de otra manera. Yo no sé si yo voy a vivir mañana. Si yo vivo mañana es porque así fue la voluntad decretada de Dios. Pero si conozco la voluntad de Dios que me dice de que porque yo soy santo, también vosotros debéis de ser santos. También conozco la voluntad que dice que por eso, por la concupiscencia, tengamos nuestra propia esposa en santidad. ¿Entendemos eso, iglesia? Mira lo que dice aquí. Porque dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad. Romanos 12, 1, 2 termino, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. ¿Quieres hoy tomar una decisión sabia? Entrégale tu vida a Cristo. Pongámonos en pie. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Comienza bien este cuarto mes del año, entregándole tu vida a Cristo. Ábrele el corazón. Pídele perdón. Arrepiéntete delante de Él. Él es el único que te puede permitir que nosotros andemos como Él quiere que andemos. Oh Señor, tú nos has traído este día aquí, Señor, para que conozcamos cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros, Señor. Quiere que seamos diligentes. Quiere que los conduzcamos sabiamente. Oh Señor, tú quieres que usemos bien el tiempo porque los días son malos. Y también, Señor, quieres que no solamente conozcamos tu voluntad, sino que la apliquemos a nuestra vida. Oh Padre, examina nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a sacar aquello que tú quieres, Señor, que no esté en nosotros. Oh, perdónanos, Padre,
cuando nuestra agenda está más llena de nosotros y menos de ti, Señor. Y ayúdanos a poner primeramente y a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En Cristo, Señor, la amamos. Amén y amén.